Hola, ¿cómo están todos? Desde Hacemos Argentina le queremos dar una cordial bienvenida y le agradecemos que nos estén acompañando en esta nueva jornada de la Red de Formación de Legisladores Locales. Soy Maximiliano Rodríguez Paulín, para que no me conoce, soy licenciado en Economía, soy concejal de la ciudad de Paraná por el bloque de Juntos por el Cambio. En el encuentro de hoy, que es la temática de emprendedores, estamos juntos a Matías Echi. Matías es empresario, es consultor, conferencista, socio fundador de Steel Holding y de Genoya, es cofundador del Polo Tecnológico de Paraná y fue gerente de esa institución durante muchos años. Es cofundador del espacio de Paraná Emprende, junto a quien les habla, y lo más importante de todos, que hoy Matías se va a dirigir a todos aquellos concejales, diputados, a todos los legisladores de las distintas ciudades y municipios del país y les va a contar cuáles son las iniciativas que deberían tener los municipios, los gobiernos, para potenciar a los emprendedores de sus localidades y cómo esos emprendedores a la vez potencian a sus localidades. Así que bueno, Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi, amigo? ¿Todo bien? Es un placer estar acá y bueno, espero que podamos divertirnos un poco en esta charla. Genial, buenísimo. Bueno, en esta temática también le queremos agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, que siempre nos acompaña desde el día cero, desde la ONG Hacemos, para llevar a todos los legisladores del país estos talleres, estas charlas que la verdad que han sido muy productivas durante el 2020 y ojalá continúen durante el año próximo. Mati, ¿por qué es bueno o por qué es necesario emprender? Bien, bueno, a ver, primero, una cuestión personal, el emprender es un estilo de vida. Bien, hay también que diferenciar entre lo que es ser empresario y tener el espíritu emprendedor, que está un poco más ligado a lo que es estar innovando todo el tiempo, tener esa hambre, esas ganas de seguir buscando nuevos horizontes o cómo mejorar los emprendimientos y demás. Pero emprender desde el plano personal tiene mucho que ver con esto de elegir eh, cuál es mi techo, pensar en grande, animarme a algo nuevo, a meterme en un nuevo mercado, con un nuevo producto, un nuevo servicio, y con todo el sacrificio que eso conlleva, ¿no? Esto hace de que como emprendedor vos puedas tener la libertad de elegir a qué hora empezar a trabajar y cuántas horas vas a trabajar, porque no tenés jefe desde ese lugar, pero también es cierto que terminás trabajando muchísimo más de lo que lo hace una persona promedio que es asalariado, que tiene trabajo para una empresa. Entonces esto es como los pros y los contras de entender el emprendimiento desde lo individual, como un proyecto de vida y una manera de entender la vida, que para mí es sensacional, es lo que hace falta. Predico con el ejemplo, en lo personal, únicamente he emprendido en mi vida. Tengo hoy para contar algunos casos de éxito, me refiero al presente, no que lo voy a contar en la charla, pero me ha ido mal también muchas veces, y de eso se trata, eso es clave, hay que animarse a emprender, tenemos que romper con esa cultura por ahí que es más latinoamericana, de ver el fracaso como un problema, es parte del proceso, es necesario eh, aprender y tener la resiliencia para poder capitalizar los errores, y no hay otro camino posible. ¿Bien? Eso desde lo personal. Pero después, creo que como actor social, el emprendedor es clave, toda vez que el 95% de los puestos de trabajo en Argentina nos dan las micro y medianas empresas, ¿bien? Y el 99% a nivel latinoamericano, ¿bien? Entonces, la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas, entonces desde ese lugar, el emprendedor, que luego se convierte, o debería apuntar para ese lado, de convertirse en un pequeño empresario pasa a tener un rol fundamental en la sociedad. Son los que dan laburo y son los que deberían captar un interés especial por parte de todos los gobernantes y la clase política, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo creo que emprender es fundamental, apostar a tomar la rienda de nuestra vida al mismo tiempo que estamos dando trabajo y estamos haciendo crecer la economía y el PIB de nuestros países. Eso es fundamental y clave. Mati, ¿hace cuántos años que emprendés? Contanos un poco el proceso, pues es interesante que los legisladores sepan todo el proceso que atraviesa un emprendedor y un emprendimiento y de qué manera el Estado, los gobiernos, deben Ujú. acompañar. Tal vez no en el sentido de estar interviniendo
siendo parte, sino tal vez simplemente quitando barreras, quitando algunas limitaciones que por ahí el Estado ha puesto o no sabe que ha puesto, pero en esto de que en el siglo XXI todo cambia todos los días, posiblemente haya legislaciones que hayan quedado muy atrasadas y que conlleven a generar un retroceso o que desalienten el espíritu y el proceso de un emprendimiento. Sí, sí, coincido. Bueno, yo hace 10 años, 11 años, 12 años de que empecé con mis primeros emprendimientos. De hecho, el Polo Tecnológico del Paraná es una ONG, en este caso no es un emprendimiento privado, pero que es interesante porque también buscamos en ese momento, a través de lo que es la teoría del triángulo de Sábato, poder congeniar el sector privado con el sector público, con el sector académico y todo lo que es la parte de I+D, desde el lado académico, como forma de entender el crecimiento industrial, en este caso de una industria que era la tecnológica, por ahí invisibilizada en nuestra provincia, en Entre Ríos, no por culpa de nadie, sino que porque simplemente era una industria incipiente y las empresas no se conocían. Y ese fue uno de los primeros emprendimientos míos desde el lado de una ONG, pero no deja de ser un emprendimiento, porque tenían objetivos claros, bueno, objetivos de crecimiento y demás. Y después tuve siempre yo asociado a empresas más de tecnología. Tuve una primera empresa llamada Pontrix, que hacíamos diseño web y páginas web y demás. Después eso se convirtió en Genoya, entre medio de eso pasaron otras. Bueno, y ahora estoy en otra empresa que es también es muy innovadora, pero tiene más que ver con el ámbito de la construcción, de lo que es la construcción en seco, pero siempre con un objetivo muy claro que tiene que ver con poder, que esto voy a hablar más adelante, entender cuál es el nuevo mundo, que esto es fundamental para los emprendedores, y quizá ahí también el Estado puede tener algún rol, que es de entender hoy que vivimos un mundo global. De las pocas cosas creo que se puede tomar positivo de la pandemia es que entendió el mundo que hoy el Zoom es una herramienta clave y que tenemos que convertir en servicio todo lo que es producto para poder venderle al mundo, ¿bien? De esa lógica nosotros como empresa constructora estamos abriendo la unidad de negocio de poder exportar servicios de ingeniería a todo el mundo, y esa es una de las grandes claves del éxito del mundo, que tiene que ver con los servicios basados en el conocimiento, ¿bien? Eso es importante porque los emprendedores tienen que entender cuál es el nuevo mundo y tiene que ver con que nunca fue tan importante como ahora el capital humano, paradójicamente al avance de la informatización y la robótica, pero poder venderle al mundo. No importa qué es lo que hagas, pero tenés que tener en tu cabeza que es muy importante que pienses tu empresa desde la génesis en cómo poder convertir los productos en servicio para poder que el mundo sea tu mercado. Y en esa línea, y por ahí lo que me preguntabas vos, el Estado tiene que tener un rol protagónico, pero desde un lugar de facilitador y de no poner barreras. Yo por ahí hoy pienso que no tiene que ser necesariamente el Estado el que acompaña a los emprendedores con financiamiento, por ahí con subsidio, con aporte no reembolsable o con créditos a tasa cero, que al fin y al cabo salen de la arca del Estado, sino que antes sí pensaba eso. En mi evolución por ahí, desde el punto de vista empresarial, yo hoy tengo otra mirada. Lo que sí es que tiene que facilitar mucho el camino del emprendedor para llevar la economía en negro, que es el 50% más o menos de Argentina, en blanco, que es lo que el Estado necesita. Lo que necesita, una de las cosas que necesita ahí es que pueda ser muy sencillo abrir una empresa, que las regulaciones y las reglamentaciones sean, en vez de 10 pasos, que sea uno, que puedas abrir una empresa y tener tu quit para poder facturar en una semana, no te digo en un día, como creo que eso fue una iniciativa interesante del gobierno anterior, de crear la figura de la SAS, de la Sociedad por Acciones Simplificadas. Todo lo que sea tendiente de lo reglamentario y también de lo tributario, que es mucho más importante aún, para ganar competitividad interna y para ganar competitividad en lo que es el comercio exterior. La presión tributaria tiene que ser mucho menor en Argentina, pero tiene que ser mucho menor aún para todos los microemprendimientos y las empresas que están surgiendo. Y puede no ser fácil ejecutarlo por cuestiones de hoy la intervención que tienen en términos de PBI, lo que es el gasto público y demás, pero es muy fácil de copiar en los países que funcionan. Y hay muchos países que en esto funcionan, y como Irlanda, por ejemplo, o otros más, donde apostaron a que en los primeros 10 años las empresas prácticamente no tributen o que sea muy baja la carga
impositiva al sector empresario, para que generen puestos de trabajo genuinos y para esa macroeconomía tiene que acompañar al sector empresario en general, pero muy en particular a estas nuevas pymes que producto de la pandemia, incluso ahora, está bien, es una cuestión que sucede, no sé, no pasa nunca, pero hoy nos pasó una pandemia y las secuelas van a ser muy fuertes, entonces con más razón los incentivos del sector privado, que es el sector que genera riqueza, tienen que ser en las dos líneas, en acompañamiento en cuanto a la parte tributaria, para que el consumidor final o exportar ese bien no tenga que acarrear ese costo tributario que es altísimo en Argentina, y en materia de regulaciones y facilidades para poder rápidamente poder estar en blanco. Obviamente hay otro tema muy importante que tiene que ver la flexibilización laboral y demás, es otro tema muy profundo, pero ese debería ser uno de los roles del Estado. O Creo sea, que hay otro. como algo, Sí, Mati, entonces que acá hay sí, que encarar, o los legisladores deberían encarar la situación de dos lados. Primero, que los gobiernos nacionales, provinciales y gobiernos municipales tienen que ver claramente cuál es la situación tributaria que tienen el sector emprendedor y el sector pyme de cada uno de sus ciudades, de su provincia y de la nación. Y además, que no es menor tampoco, es todos los procesos y todos los trámites y toda la burocracia que un emprendedor tiene que hacer para no solo abrir una empresa, sino que, por ejemplo, para poder vender, para poder adquirir un producto que es necesario desde otro punto del país, para poder exportar, y no solamente la cuestión de los costos en tributo de exportar, sino el proceso de poder hacer llegar un bien a determinado lugar, sino también para que ese producto que termina siendo un conocimiento se pueda exportar a un destino en particular y también el emprendedor obtenga de eso el mayor beneficio posible, ¿no? Y que en el camino de tanto de ir como para venir, el Estado no le quite mucho. totalmente. Totalmente. A eso pretendía con la palabra, o sea, generalizar la palabra facilitador en materia de regulaciones, de trabas y en materia de carga tributaria y demás. Y hay una cosa más que por ahí, estas son como condiciones necesarias pero no suficientes, ¿bien? Para tener un mercado de emprendedores y de microempresas que prosperen. Estas son condiciones necesarias, pero no son suficientes. A partir de ahí es necesario como mínimamente dos cuestiones más. Una es que se le acerque el mercado de capitales al sector pyme y emprendedor. Es fundamental. Hoy no existe en Argentina mercado de capitales en términos relativos comparando con países. ¿Bien? Y para eso es necesario lo anterior, con reglas claras del país, donde el mercado, porque yo creo que hay muy buen capital humano en Argentina, ¿bien? Hay muy buen capital humano, de hecho acá en la provincia de Entre Ríos podemos hacer, digamos, un polo tecnológico a partir solamente de todo el entramado de bioingenieros y demás, que podría ser altamente positivo a nivel argentino, con un potencial exportador muy grande. Pero no existe mercado de capitales porque muchas veces las reglas del juego no son claras, es muy difícil ganar plata en Argentina, es muy difícil estar en blanco, es muy difícil, hay muchas cuestiones que son las que hay que hacerle frente para que exista el capital privado que pueda apoyar la industria local, ya sea como Venture Capital o inversores ángeles, hasta grandes inversiones, o aceleradoras, incubadoras, no importa en qué formato, pero conceptualmente eso es un lado. Y por otro lado, que yo no sé si es el rol del Estado o no, pero me parece fundamental sensibilizar y crear una cultura del emprendimiento. Que, que eso es muy importante y hay muchas maneras de medirlo, pero uno de las formas de medirlo tiene que ver con las patentes que se producen en Estados Unidos, en Europa o en China, comparando con Argentina o con todo lo que es Latinoamérica. Y claramente nosotros no somos emprendedores inventores por naturaleza. En Estados Unidos alguien que inventa una nueva app es un rockstar. En Argentina no. Entonces hay que acompañar de alguna forma a fomentar la cultura emprendedora, que más gente tenga ganas de emprender y de innovar, acompañado con lo anterior, pero desde lo conceptual y desde lo ideológico, que por qué es tan importante hacerlo y las ventajas. Ahora, cuando vos por ahí tenés, a mi criterio, 1,5 millones de empleos públicos más de lo que debería haber, y bueno, probablemente en toda la Argentina hay una concepción donde emprender no es la mejor opción, ni la más linda, ni la más motivante, bueno, en esa línea también hay que trabajar, ¿bien? En fomentar la cultura emprendedora al mismo tiempo
de que los emprendedores entiendan cuál es el nuevo mundo y que se animen a pensar en grande, que es un poco lo que con Paraná Emprende, el rol que tenemos por ahí de un espacio sin fines de lucro como es Paraná Emprende. eh, por eso vos en esto vas a coincidir conmigo. Eh, yo noto como, yo siempre participé también de espacios de emprendedores para emprendedores, como es hoy Paraná Emprende. En su momento fui uno de los cofundadores de la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Paraná, que a nivel nacional era la rama joven de la CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y siempre estuve ligado al sistema emprendedor porque me gustaba yo estar desde adentro para poder conocer, para poder aprender y después para poder volcar mi humilde este, experiencia y conocimientos del management y demás. Y creo, y todavía nos pasa, que muchos de los emprendimientos que yo recibo, porque quizás acá en Paraná nos conocemos todos y para muchas personas soy medio referente en la materia, eh, a mí me falta que me rompan la cabeza con una idea volada, con algo que realmente pueda tener impacto nacional e internacional. Esa usina de ideas innovadoras pensando en grande también falta. Bien, yo no demerezco a ninguno de los emprendedores, por ahí más artesanales o más sociales, pero creo que se puede pensar en grande, ¿bien? Porque si vos hoy tenés yo pongo siempre el mismo ejemplo, porque me parece, tampoco es inventado por mí, pero me parece como muy gráfico. Si vos haces muebles, en tu casa con tu hermano, fabricás muebles, no tenés ningún emprendimiento hoy para poder venderle al mundo entero el diseño del mueble. Pero tenés que entender cuál es el nuevo mundo y tenés que concebirlo desde ese lugar, desde pensar en grande. Porque vos con tu mueble no puedes llegar ni siquiera a Santa Fe, probablemente por cuestiones logísticas, mucho menos vas a poder vender tu mueble al Reino Unido. Pero sí puedes vender el diseño. Entonces, es el concepto de entender de nuevo cuál es el nuevo mundo, que por suerte la pandemia ahora lo aceleró, creo, ese proceso, y pensar en grande, eh, y eso, pensar en crecer con un Estado que te acompañe. Bien, ahí cierro el círculo. Un Estado que te acompañe a partir de que sea mucho más sencillo hacer negocios, de que sea más rentable hacer negocios, que puedan venir en el mercado de capitales. eh, y como una mirada muy resumida, me parece que eso te diría las aristas de vuelta. Esto podemos hablar horas y horas, pero en un parámetro resumido me parece que va por ahí. Mati, ¿y por qué crees, obviamente ya dijimos por qué es necesario Ujú. que desde el punto de vista del emprendedor el Estado genere políticas públicas, pero a la vez por qué considerás que eso también es un win para el gobierno, un win para el Estado, un win para las ciudades y un win para el país de estar generando políticas públicas en pos de que los ciudadanos emprendan? Y porque el Estado recauda del sector privado. O sea, no hay nada más inteligente que el Estado en vez de dedicar su tiempo y todo su esfuerzo a ayuda social, que es importante, hacer una transición, perdón, para que todo eso vaya volcado al sector privado, que es el que da laburo, para que pueda dignificar al que hoy cobra un plan social y pueda ir a trabajar a una empresa. No, a ver, estudiar la historia económica de cualquiera de los países que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, o los actuales, o hoy Irlanda en 30 años, cito Irlanda porque lo estudio mucho y porque mi hermano estuvo viviendo allá y lo conozco al país. En los últimos 30 años pasó de ser el país más pobre de toda Europa a tener hoy un PBI 10%, per cápita 10% por encima de Estados Unidos, pre-pandemia. Los números después de la pandemia no los conozco, pero digo, y todos apostaron a lo mismo, a la natalidad de nuevas empresas y a fogonear la industria privada a partir de los emprendimientos. Es la manera que tiene el Estado de poder recaudar a través de ingresos genuinos que tiene que ver con las empresas para después abocarse a toda la otra parte social, que en mi caso debería tener más que ver con la salud, la seguridad y la justicia, y no mucho más que eso. Yo soy más, con una mirada más anarquista, pero eso ya es más una filosofía mía, ¿no? Pero en la práctica, digamos, los números mandan y va por ahí. Esa transición hay que hacerla, hay un montón de programas. eh, Tiene que existir para mí, los seguros de desempleo para que lo que pase, por ejemplo, ahora las empresas no quiebren, eso es importante. En Uruguay, los 3 meses que cerraron y es Uruguay, es acá al lado, digamos, hay cosas que se pueden copiar cerquita, tampoco es que tienes que irte, viste, a Singapur. En Uruguay, los restaurantes que cerraron durante la pandemia, no cerró ninguno después.
porque tenían un seguro de desempleo, y ese sector particularmente, que fue el más castigado, porque tuvieron que cerrar un tiempo, volvieron a estar todos abiertos, y ese puesto de trabajo se salvó, y no tuvieron que despedir a empleados, y ese puesto de trabajo es el genuino, que es el que genera el sector privado. Entonces, ese para mí es el rol clave del Estado, y la consecuencia que tiene es muchísima gente, por supuesto, todas son políticas que dan resultados en 5, en 10, 15, 20 años, ¿no? Pero mucha gente saliendo de la pobreza, hoy los números son alarmantes, de la Argentina, digamos, y la movilidad social se da a partir de ahí, del crecimiento de la industria, medido en este caso por el PBI, pero me parece que es eso, ese es el camino. Ese es el concepto, creo, el último más claro que define, como dijiste, la movilidad social ascendente. Ascendente. Uh-huh. Se da cuando el Estado genera las políticas públicas necesarias para que los ciudadanos puedan emprender, para que los ciudadanos puedan invertir, y se genere el crecimiento y el desarrollo económico, y ahí podamos sacar a la gran cantidad de ciudadanos pobres que tenemos en Argentina, que ya está por encima de la mitad, y llevarlo a Una que locura. personas de clase media, personas de clase alta, que crezcan. Y ahí estaría bueno, ya que en este panorama genial diste una mirada del contexto argentino, en el cual hoy les toca estar navegando a los emprendedores. También dijiste cuáles son las dos grandes cosas que deberían hacer los distintos gobiernos, nacional y provincial y municipales, uno por el lado tributario y el otro por el lado de los procesos administrativos para poder generar una empresa, generar un emprendimiento, para poder comprar, para poder vender, conseguir insumos, todo lo que tiene que ver con lo que se llama costo de transacción, de poder hacer las operaciones. Y a la vez dijiste la mirada positiva de un emprendedor que recibe políticas públicas favorables y cómo impacta eso directamente en la situación socioeconómica de las ciudades, de la provincia y del país. ¿Podrías explicar algo de esto o contar 2 o 3 casos de éxito de que vos conozcas, de emprendimientos que arrancaron como algo muy, muy de loco y hoy terminan siendo casos, ejemplos para todos? Bien, a ver, en general me da la sensación de que los grandes unicornios, los unicornios, ¿no? Las empresas que se la catalogan como unicornios, siempre vienen por el lado de las empresas de tecnología o de servicios. Digo, está bien, la pandemia las potenció de manera superlativa, basta con ver los valores en la bolsa que tienen las empresas como Amazon, como Mercado Libre y demás, pero eso tiene que ver con entender de vuelta cuál es el nuevo mundo. Creo yo que la clave hoy está en poder venderla al mundo y poder exportar servicios, y transformar los productos en servicios. Hay muchas formas de cómo hacerlo, y son las grandes empresas que le ha ido bien, digamos. El Mercado Libre en Argentina, bueno, Globant en su momento, todas tuvieron que ver con alguna similitud en esto de pensar en el mundo como mercado. Bueno, acá lo que hay que hacer es hacer lo posible para que no se vayan. Creo que estamos no estamos haciendo las cosas bien en esa materia. Ya son muchas las empresas que se han ido, pero también corren el riesgo de irse las que quedan y que son argentinas, que dan mucho trabajo, exportan y están incluso en muchos rankings hasta de recursos humanos y demás posicionadas. Los grandes ejemplos tienen que ver más que nada con empresas de tecnología y demás. Pero aplica para cualquier otra industria, siempre con el concepto de innovar, pensando en brindar una solución, ya sea de un producto o servicio que le mejore la vida a la gente a un mejor costo, y como concepto general de emprender, ¿no? Y de hacerlo de la forma más rápida posible. Hoy hay muchas herramientas, hoy apalancarse en el marketing digital y demás hace que vos puedas testear mucho más rápido si un producto o un servicio que vos tenés va a funcionar o no. Y eso es clave porque tiene mucho que ver con esto que vos decías de que los casos de éxito se dan también por, por tener claro esto de lo que son las metodologías ágiles de desarrollo y el concepto del producto mínimo viable y muchas cuestiones técnicas que hacen de que vos hoy sea mucho más sencillo y mucho más barato. Siempre las variables son tiempo y dinero, ¿no? O sea, cuánto te cuesta hacer algo en tiempo
y bueno, y sobre todo en inversión. Eso hoy se puede testear de forma muy rápida. Por eso es muy importante capacitarse, y eso es algo que no lo toqué en la charla, pero a mí me parece crucial. No sé si acá el Estado puede tener algo que ver o no, probablemente sí, pero lo que digo es, la capacitación tiene que ser continua, permanente y perpetua. Particularmente, yo estudio todos los días de mi vida. Los medios hoy para estudiar son otros. Yo no estoy estudiando en una facultad, pero permanentemente tengo un podcast, o un video en YouTube, o un libro, o no importa de qué forma, pero capacitarse es crucial, y también la sinergia para emprender a partir de la conjugación de perfiles en los equipos de trabajo. Hay una máxima que dice que de cada 100 pesos o 100 dólares para un emprendimiento, uno es por la idea y 99 por el equipo de trabajo. Y esto es clave y no es trivial, ¿bien? Porque hay que buscar asociarse con formar equipos interdisciplinarios, donde uno es, por ahí, mi rol siempre de las empresas fue siempre el mismo, más el de management y más el de marketing, y la pata técnica de la empresa en cuestión, o del emprendimiento en cuestión, fueron mis socios, los que yo consideraba que eran los mejores, y tuve la suerte de alguna manera, convencerlos que podamos hacer algo juntos, como también me han venido a buscar a mí, y yo he dicho, esta empresa le veo muchísimo potencial, y me he metido. Muchísimas otras veces también me han buscado, y la verdad que no le he visto un potencial innovador y de pensar en grande y que pueda romper el status quo, y por eso no me he sentido entusiasmado. Pero la interdisciplina, ¿bien? Con la capacitación continua en cada una de las áreas, es uno de las claves para poder, eh, bueno, mitigar el riesgo y poder intentar ser exitoso con todo lo que hablamos antes, que el Estado también tiene que acompañar. O sea, ahí le sumamos una tercer pata o un tercer rol del Estado, que es analizar la cuestión tributaria, analizar la cuestión de procesos administrativos y a la vez ver cuáles son las políticas vinculadas a la educación hoy del siglo XXI. O sea, entender de que Sí, una computadora no puede faltar, que la conectividad de Internet seguro. no puede faltar, de Sí. cómo hay que educar y cómo los chicos y chicas del futuro tienen que haberse educado. Ya tal vez el esquema nuestro de aprender de un pizarrón de tiza pasó totalmente de moda y hoy el esquema tiene que ser totalmente distinto. Entonces, en ese sentido, sumamos una tercer pata o un tercer rol que debería cumplir el Estado, que claramente está metido en la cuestión de educación. Sí, y yo te lo macheo con lo que hablamos antes, ese tercer eje, si querés, la cuestión educativa, de la mano con fomentar la cultura emprendedora. ¿Bien? La educación es clave, es lo más importante de todo. Lo más importante de todo, creo que el paso previo es la alimentación y que la gente pueda salir de la pobreza, porque un cerebro que no está nutricional bien, no va a poder aprender. Pero luego de eso, sortear ese obstáculo, que es altísimo y es un desafío muy grande para Argentina, la educación es lo más importante de todo. Todos los países que han apostado a la educación como eje fundamental han tenido sus frutos, con correr el tiempo, por supuesto, pero dentro de esa educación tiene que estar el fomento de emprender, de innovar, de inventar cosas, y de que no sea, porque esto pasa en muchas provincias, de hecho en la que vivo, el sector público la salida para poder vivir cómodo y rápido, y saber que bien, o sea, lo que tiene vocación de servicio para el sector público me parece genial, porque el país necesita eso, pero hay muchas personas que quieren trabajar en el Estado como una salida fácil de y no pensar en poder armar un emprendimiento, una empresa o algo. Y es cultural, eso sí es cultural, ¿bien? Porque por eso en otros países que progresan mucho más, tenés los números de nacimiento de empresas y dimensiones y de registro de patente y propiedad intelectual y todo esto, muchísimo más alto de lo que es todo Latinoamérica en general. Por eso sí es cultural eso. Entonces me parece que ahí el rol del Estado en la educación, en lograr una educación inclusiva y con el fomento de que nos animemos los argentinos a emprender y animarse, y es clave, es clave. Me parece que eso es que también es crucial. Ahí, Mati, bueno, la última pregunta creo que nos dio pie a lo que veníamos hablando. ¿Cuál es entonces para vos el gran desafío que tienen los gobiernos locales y obviamente el gobierno nacional en lo que tiene que ver con potenciar a los distintos emprendedores, ¿no? Vos dijiste emprendedores sociales, que son muy importantes, pero a la vez esos emprendedores que generan realmente riqueza y que generan potencial y que potencian a las ciudades y que van a potenciar el país.
Y creo que es un resumen de todo. Creo que primero hay que entender, por lo menos mi mirada, ¿no? Económica, política, de que se sale de la pobreza y la movilidad social ascendente se crea a partir del sector privado, no hay otra forma de hacerlo, y las 600.000 pymes que había en su momento en Argentina, si hoy toman un empleado nuevo cada una, se generan 1.200.000 puestos de trabajo. O sea, los números son sencillos si la economía funciona, y para que la economía funcione tiene que haber reformas estructurales que tienen que ver con la cuestión tributaria, con lo que hablamos antes también de las regulaciones, seguramente con las leyes laborales, y otro tema que no es para ahora, y tampoco es lo que me compete, es todo lo que tiene que ver con el tamaño del Estado y el gasto público que en términos de PBI bueno, creció el doble en los últimos 15, 20 años, y eso repercute en todo lo demás, porque no se puede acompañar al sector privado bajando impuestos, sino achicarse el gasto. Entonces no hay forma, los números son muy simples, aunque el desafío sea muy grande. Pero creo que el Estado tiene que basarse en estos grandes ejes para poder apostar a la salida de la crisis que está pasando Argentina, eh, potenciando al sector privado y particularmente al sector pyme, micropyme y emprendedor, con este tipo de políticas que conversamos durante toda la charla. Bueno, Mati, creo que quedó clarísimo. Agradecerte, obviamente, como amigo, pero aparte por estar siempre del lado y cerca de los emprendedores, tanto en nuestra ciudad, en Paraná, como también en la Nación, porque te tocó ser mentor de emprendedores para el Ministerio de Producción de la Nación. Es verdad. Y aprovechar también este espacio para agradecerles a la ONG Hacemos, que en este año, en este 2020, nos sumó a su equipo de trabajo para que podamos llevar adelante esto que pasó de ser Paraná Emprende a Ciudad Emprende, para poder llegar a los emprendedores de todas las ciudades del país. Y obviamente agradecerle a la Fundación Konrad Adenauer, que acompaña a la Fundación Hacemos y que permite que estos tallercitos, estos encuentros y estas charlas lleguen a todos los legisladores del país para que puedan obviamente sacar de acá una mirada y una perspectiva de cuáles deberían ser las políticas públicas que deberían llevar adelante en las distintas temáticas que en este año y que obviamente en el año que viene se van a dar para que potencien no solamente a sus ciudades, sino que potencien también al país. Así que bueno, Mati, muchísimas gracias y te dejo la palabra final. Bueno, no, gracias a vos por la invitación, a todo el equipo, saben que siempre estoy a disposición. Yo he entendido que mi rol social ha venido siempre por este lado, nunca participé en espacios políticos, pero siempre estuve ligado a diferentes gobiernos, entendiendo de la sinergia que se puede lograr entre el sector privado, que sería mi caso, y desde mi lugar participando de todo espacio donde se puede apoyar y acompañar y fogonear a los emprendedores, así que de mil amores, siempre pudiendo aportar mi granito de arena y mi humilde mirada, que no deja de ser eso, es una mirada sobre la situación. Así que a disposición para próximos encuentros y gracias por la invitación. Y a pensar en grande, siempre a pensar en grande, que podemos. Buenísimo, Mati, muchas gracias.